La mansión estaba silenciosa, pero no con paz. Era esa clase de silencio que se posa sobre el pecho como una losa, denso y asfixiante, como el repiqueteo eterno de relojes parados congelados en el tiempo. En el corazón de la colonia Roma Norte, donde la vida nunca se detiene verdaderamente, un penthouse de lujo contemplaba el Valle de México a través de sus ventanales, pero adentro, un hombre permanecía sentado solo en una silla fría, con los ojos vacíos como un pozo que hacía tiempo había perdido su agua. No sé desde dónde me escuchas. Quizás estés viendo una fotografía vieja guardada en un cajón o recordando algo precioso que perdiste hace mucho. No importa qué hora es o cómo se ve tu vida ahora mismo, pero te prometo que la historia de hoy tocará tu alma. Santiago Mendoza había construido un imperio que se extendía por 3 continentes. Su portafolio de inversiones incluía todo, desde acciones de tecnología de punta hasta criptomonedas que la mayoría de la gente ni siquiera podía pronunciar. Transacciones de Bitcoin por millones fluían diariamente por sus cuentas, y su patrimonio neto se calculaba en cifras que parecían casi ficticias. Las revistas financieras lo llamaban visionario, los periódicos lo apodaron el Midas de la Roma Norte, pero esta noche, sentado en su penthouse de 60 millones de pesos en la colonia Polanco, Santiago se sentía como el hombre más pobre del mundo. El sillón de piel donde se sentaba costaba más que la mayoría de los coches. Mármol italiano relucía bajo alfombras persas que valían más que casas suburbanas. Candelabros de cristal proyectaban fragmentos de arcoíris sobre paredes adornadas con pinturas que los museos matarían por tener. Sin embargo, el silencio presionaba contra sus tímpanos como un peso físico, roto solamente por el suave zumbido de los sistemas de climatización que mantenían temperatura perfecta en un espacio que había olvidado cómo sentirse cálido. Santiago levantó una copa de cristal a sus labios, el whisky ámbar en su interior, capturando la luz de la ciudad allá abajo. 43 pisos más abajo, Ciudad de México pulsaba con vida. Claxones de taxis, sirenas, el rumor distante de los vagones del metro, llevando millones de sueños por túneles subterráneos. Pero aquí arriba, en este santuario del éxito, el tiempo parecía suspendido en ámbar, igual que el líquido que estaba bebiendo. Su reflejo lo observaba desde los ventanales de piso a techo, un fantasma superpuesto sobre el horizonte capitalino. A los 52 años, Santiago aún poseía la mandíbula firme que había adornado las portadas de Forbes, aunque ahora las líneas se marcaban más profundas alrededor de ojos que habían visto demasiado y sentido muy poco. Su cabello, plateado en las sienes, seguía siendo lo suficientemente espeso para comandar respeto en salas de juntas donde se tomaban decisiones de miles de millones con la casualidad de pedir café. Pero esta noche, esos mismos ojos que podían leer tendencias del mercado y predecir cambios económicos no podían ver más allá del vacío que roía su pecho como hambre física. El penthouse se extendía a su alrededor como un museo de logros. Premios llenaban estantes de caoba, cada uno representando otro trato cerrado, otra empresa adquirida, otro competidor derrotado. Su fondo de inversión había sortear la crisis del 2008, prosperado durante la pandemia y emergido más fuerte de cada tormenta económica. Pero el éxito, había aprendido Santiago demasiado tarde, era una amante fría que lo exigía todo y no devolvía nada que verdaderamente importara. 3 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que la risa de Esperanza había llenado estos cuartos. 3 años desde que su piano había cantado nocturnos de Chopin, mientras la cena se cocinaba en la cocina que ella misma había diseñado. 3 años desde que este penthouse había sido un hogar en lugar de un mausoleo. El piano de cola Steinway, en el rincón, no había sido tocado desde el funeral, su superficie negra ahora reflejando solamente el vacío. Incluso las flores que Esperanza había amado, rosas blancas y gipsófila, habían sido desterradas por la empleada doméstica, su recuerdo demasiado doloroso para que Santiago lo soportara. Su hijo Sebastián se movía por el departamento como un fantasma, 15 años pero cargando el peso de una adultez prematura en sus hombros. El niño que alguna vez había llenado su hogar con datos sobre dinosaurios y estadísticas de fútbol, ahora hablaba en monosílabos,
sus ojos conteniendo la misma calidad hueca que miraba de vuelta a Santiago desde espejos y ventanas. Vivían en el mismo espacio, pero habitaban mundos diferentes de dolor, dos barcos pasando en el vasto océano de su pérdida compartida. Santiago dejó la copa y caminó al escritorio de Esperanza, aún arreglado exactamente como ella lo había dejado. Su pluma fuente yacía junto a una carta a medias para una asociación de caridad en Iztapalapa, su letra congelada a media oración. Los niños del albergue necesitan. Las palabras terminaban ahí, como todo lo demás en la vida de Santiago, suspendidas en un momento que nunca sería completado. Santiago había escrito el cheque él mismo después, duplicando la cantidad que Esperanza habría pedido, pero el dinero se sintió hueco sin su corazón para guiarlo. Las luces de la ciudad se difuminaron cuando la humedad se juntó en sus ojos. Afuera, el invierno se estaba asentando sobre la Ciudad de México como una manta gris, decoraciones navideñas comenzando a aparecer en los escaparates 43 pisos abajo. Pronto, el penthouse se llenaría con los sonidos de la visita navideña anual de su madre, sus intentos bien intencionados de traer alegría a un espacio que había olvidado cómo celebrar. Pero, ¿qué era la Navidad sin la terrible interpretación de Noche de Paz de Esperanza o su tradición de esconder los regalos de Sebastián en lugares cada vez más imposibles? Santiago sacó su teléfono, su pantalla mostrando números que la mayoría de la gente consideraría astronómicos. Su portafolio había ganado otros 3.7 millones de pesos solo hoy, dividendos de criptomonedas fluyendo, mientras él permanecía paralizado por el dolor. El dinero se acumulaba como nieve, hermoso y frío, enterrando todo debajo de su peso. Sin embargo, ¿de qué servían las fortunas digitales cuando la única riqueza que importaba, amor, risa, conexión, había sido robada por un conductor ebrio en una tarde lluviosa de martes hace 3 octubres? El penthouse se sentía como una prisión construida de su propio éxito, cada lujo otra barra en una jaula que había construido peso por peso, trato por trato. Mañana traería más juntas, más oportunidades para incrementar su ya asombroso patrimonio neto. Sus asesores financieros presentarían nuevas estrategias de inversión, sus contadores mostrarían márgenes de ganancia que desafiaban la lógica, y sus abogados redactarían contratos que movieran millones a través de fronteras internacionales. Pero esta noche, Santiago Mendoza se sentaba solo en su imperio de abundancia, preguntándose si un hombre podía morir por tener todo, excepto la única cosa que hacía que la vida valiera la pena vivirse. El silencio se acercó más, y en algún lugar a la distancia, una campana de iglesia dio las 12, marcando otro día sobrevivido en una vida que se sentía más como una forma elaborada de morir. Sebastián Mendoza se movía por el penthouse de su padre como un visitante en un museo, cuidadoso de no perturbar los arreglos perfectos que hablaban de riqueza, pero susurraban de soledad. A los 15 años, entendía el dinero en formas que habrían impresionado a profesores de escuelas de negocio. Había crecido viendo el portafolio de su padre fluctuar como un latido del corazón, visto millones aparecer y desaparecer con aperturas y cierres del mercado. Pero Sebastián también entendía algo que su padre había olvidado, que algunos de los tesoros más importantes de la vida no podían ser comprados, vendidos o invertidos. Esta particular mañana de diciembre, encontró a Sebastián parado ante las ventanas masivas de su recámara, viendo vapor levantarse de tazas de café 43 pisos abajo, mientras la Ciudad de México despertaba a otro día de ambición infinita. Su cuarto era más grande que la mayoría de los departamentos chilangos, amueblado con piezas hechas a la medida que costaban más que colegiaturas universitarias, pero se sentía tan vacío como los ojos de su padre durante sus conversaciones cada vez más raras. La escuela en el colegio alemán procedía como se esperaba: 10 perfecto en matemáticas avanzadas, puntuaciones perfectas en exámenes que la mayoría de adultos lucharían por pasar, cartas de recomendación ya aseguradas para solicitudes universitarias que aún estaban a 3 años de distancia. Su fondo fiduciario, establecido antes de su nacimiento, contenía suficiente dinero para mantener varias generaciones de vida cómoda. Sin embargo, Sebastián se sentía como un personaje en la historia de alguien más, interpretando un papel escrito por expectativas más que por deseo.
La transformación había comenzado 3 años atrás, la noche en que el coche de su madre fue golpeado por un conductor ebrio que regresaba de su trabajo voluntario en un albergue de Iztapalapa. Sebastián recordaba la llamada telefónica que hizo pedazos su mundo, la forma en que la cara de su padre se arrugó como papel, el silencio repentino que descendió sobre su hogar como niebla. En los días que siguieron, Santiago se había lanzado al trabajo con intensidad desesperada, como si tratos y fusiones pudieran llenar el vacío que Esperanza había dejado atrás. Pero Sebastián había heredado el corazón de su madre, junto con la mente para los números de su padre. Donde Santiago veía problemas que resolver a través de análisis cuidadoso e inversión estratégica, Sebastián veía dolor que el dinero no podía tocar. Su madre le había enseñado que la riqueza era una herramienta, no una identidad, y que la verdadera prosperidad venía de conexión, no de acumulación. Esas lecciones resonaban por los cuartos vacíos de su penthouse como voces fantasma, creciéndose más fuertes en lugar de más débiles con el tiempo. Hoy era diferente, aunque Sebastián no podía articular por qué. Quizás era la forma en que la luz matutina se inclinaba a través de las ventanas, o el sonido de niños riendo en Chapultepec, lejos abajo, pero algo se removió en su pecho, una inquietud que había estado creciendo por semanas. Se vistió con el uniforme requerido por su prestigiosa escuela, blazer de lana con el escudo del alemán, camisa blanca impecable, corbata de seda que costaba más de lo que trabajadores de salario mínimo ganaban en una semana. Pero en lugar de dirigirse a clases, donde discutiría teorías del mercado con compañeros cuyos fondos fiduciarios rivalizaban con el PIB de naciones pequeñas, Sebastián se encontró caminando hacia el estudio de su padre. Santiago se sentaba detrás de su escritorio de caoba, 3 monitores de computadora mostrando datos financieros en tiempo real de mercados a través del globo. Los futuros del oro habían subido. Las criptomonedas mostraban volatilidad prometedora y su patrimonio neto personal había aumentado por otros 2 millones durante la noche mientras dormía. Sin embargo, la cara de su padre no mostraba satisfacción, ningún placer en éxito que otros considerarían milagroso. Se movía a través de decisiones de comercio con la precisión mecánica de un hombre, siguiendo movimientos más que persiguiendo pasión. «Papá», la voz de Sebastián cortó el zumbido electrónico de monitores y sistemas de purificación de aire. Santiago levantó la vista, sus ojos tomando un momento para enfocar en su hijo más que en los números que habían consumido su atención. «Deberías estar preparándote para la escuela. El chofer está esperando. Quiero ir a otro lugar hoy». Las palabras sorprendieron a Sebastián tanto como a su padre. No había planeado esta conversación, no había ensayado estos pensamientos, pero de repente se sintieron urgentes, necesarios. ¿A otro lugar? La frente de Santiago se arrugó con la misma expresión que usaba durante negociaciones difíciles. Tu educación es una inversión en tu futuro. Faltar a la escuela por caprichos no es aceptable. Sebastián se acercó al escritorio, notando cómo los dedos de su padre aún se movían sobre el teclado incluso durante conversación, checando precios de acciones como un hábito nervioso. Mamá solía trabajar con niños en Iztapalapa, en un albergue. El teclear se detuvo. El cuarto se quedó silencioso excepto por el quejido suave de ventiladores de computadora y el zumbido distante del tráfico capitalino. Tu madre hacía muchas cosas, dijo Santiago cuidadosamente, su voz llevando bordes de advertencia. Eso no significa, quiero ver dónde trabajaba, lo que le importaba. El coraje de Sebastián se sorprendió a sí mismo. Por 3 años, habían caminando de puntillas alrededor del recuerdo de Esperanza, como si fuera hecho de vidrio, pero de repente Sebastián necesitaba recordarla completamente, no solo la versión desinfectada que existía en su hogar, afligido por el dolor. Santiago estudió a su hijo por un largo momento, conflicto jugando a través de rasgos que usualmente mostraban solo control calculado. Afuera había comenzado a nevar, copos delicados que pronto serían convertidos en lodo gris por los 10 millones de pies que caminaban las calles de la Ciudad de México diariamente. But for this moment, watching snow fall in pristine silence, father and son stood connected by a shared loss, and possibly, just possibly, a shared need to honor the woman whose absence defined their lives more powerfully than her presence ever had. Una tarde,
dijo Santiago finalmente. «Después de tus clases regulares íbamos juntos». Pero Sebastián ya había tomado una decisión diferente, una que cambiaría todo de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Iztapalapa existía en un universo diferente del penthouse de Polanco, que Sebastián llamaba hogar. Aquí, 43 pisos más cerca de la tierra, la vida se movía con inmediatez cruda que ninguna cantidad de riqueza podía simular o comprar. El metro lo había llevado hacia el sur a través de túneles que olían de humanidad. Café, abrigos de invierno, colonia mezclándose con ansiedad y ambición. Emergiendo en la estación Iztapalapa, Sebastián se sintió como un explorador, entrando territorio inexplorado, aunque este barrio yacía solo 20 kilómetros desde la ventana de su recámara. Edificios de departamentos se paraban hombro a hombro, como sobrevivientes ancianos compartiendo historias de inmigración, lucha y sueños. Escaleras de incendio creaban encaje de hierro contra fachadas de ladrillo que hablaban de esperanzas de hace un siglo. Vendedores ambulantes ofrecían pretzels calientes y castañas tostadas, sus carritos mandando vapor al aire que llevaba el aroma de posibilidad más que la perfección estéril del lujo controlado por clima. El aliento de Sebastián formaba nubes mientras caminaba, su uniforme escolar caro atrayendo miradas curiosas de niños, cuyos abrigos mostraban remiendos cuidadosos y zapatos que hablaban de necesidad práctica más que declaraciones de moda. Encontró el albergue exactamente donde la papelería de su madre había indicado, un edificio angosto, apretado entre una tiendita y un taller de costura, su fachada mostrando un letrero simple: Casa Refugio, Centro Infantil. A través de ventanas que brillaban con luz cálida, Sebastián podía ver movimiento, oír voces, captar vistazos de caritas pequeñas que le recordaron por qué su madre había manejado aquí 2 veces por semana, incluso cuando el agotamiento de galas de caridad y cenas de recaudación de fondos habría justificado quedarse en casa. Pero no fue el albergue lo que detuvo a Sebastián en seco. Fue la niña sentada en los escalones del frente, no mayor de 8 o 9 años, su cabello oscuro escapando de lo que alguna vez habían sido trenzas cuidadosas. Usaba un abrigo varias tallas demasiado grande, su tela azul marino limpia, pero claramente heredada de múltiples dueños. Sus manos, pequeñas y pálidas del frío, agarraban un libro cuyas páginas mostraban el desgaste de incontables lecturas. Estaba leyendo en voz alta para sí misma, labios moviéndose silenciosamente, mientras su dedo trazaba debajo de palabras, y algo en su concentración, la forma en que estudiaba cada sílaba como si contuviera secretos, le recordó poderosamente a Sebastián el enfoque de su madre cuando leía cuentos de buenas noches, en voces que daban vida a personajes. La nieve continuaba cayendo, juntándose en el cabello oscuro de la niña como estrellitas, pero ella parecía ajena al frío, perdida en cualquier mundo que su libro contuviera. Sebastián notó sus zapatos, tenis gastados con agujeros cuidadosamente cubiertos por cinta transparente, protección contra el invierno, que hablaba de ingenio más que resignación. Todo en ella sugería pobreza. Sin embargo, irradiaba algo que el penthouse de Sebastián, por todo su lujo, había perdido: un sentido de posibilidad, de vida siendo una aventura más que una obligación. Sebastián se acercó lentamente, sus zapatos de piel caros silenciosos sobre pavimento cubierto de nieve. «¿Qué estás leyendo?» La niña levantó la vista, sus ojos oscuros y serios en una cara que contenía sabiduría demasiado vieja para sus años. Estudió el uniforme de Sebastián, su abrigo perfectamente ajustado, la riqueza obvia que emanaba de su arreglo cuidadoso, pero su expresión mostró curiosidad más que resentimiento. «Es sobre una princesa que regala su tesoro para ayudar a todos en su reino», dijo, su voz suave pero clara. «Pero mientras más regala, más feliz se vuelve. Mamá dice que es solo un cuento, pero yo creo que es verdad». Sebastián sintió algo cambiar dentro de su pecho, un reconocimiento que no podía nombrar. La riqueza lo rodeaba constantemente: fondos fiduciarios, portafolios de inversión, activos acumulados como armadura contra un mundo incierto. Sin embargo, aquí se sentaba una niña que entendía algo sobre abundancia que eludía a la mayoría de adultos, que la verdadera riqueza se multiplicaba cuando se compartía más que cuando se acaparaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sebastián asentándose en los escalones junto a ella, ignorando el frío que inmediatamente
comenzó a filtrarse a través de sus pantalones de lana caros. «Esperanza», respondió, cerrando el libro cuidadosamente, su dedo marcando la página. «¿Cuál es el tuyo?» «Sebastián. Sebastián Mendoza». Si el nombre significaba algo para ella, y en los círculos financieros de la capital significaba todo, Esperanza no mostró reconocimiento. Estudió su cara con la misma atención cuidadosa que había dado a su libro, leyendo algo ahí que aparentemente la satisfizo. «Te ves triste», dijo simplemente, como si hubieras perdido algo importante. La observación golpeó a Sebastián con fuerza inesperada. Los adultos habían estado caminando de puntillas alrededor de su dolor por 3 años, ofreciendo lugares comunes sobre sanación y tiempo, pero esta niña pequeña había visto hasta su corazón en una sola mirada. «Sí, perdí algo, alguien. Mi mamá». Esperanza asintió con gravedad. «Mi papá también se fue, pero mamá dice que aún está mirando, solo que desde algún lugar que no podemos ver. Tal vez tu mamá también está mirando». La garganta de Sebastián se apretó. En su penthouse, la muerte de Esperanza se manejaba con lenguaje clínico cuidadoso. «Falleció. La perdimos. Ya no está con nosotros». Pero esta niña hablaba de pérdida como lo hacían los niños. Directamente, sin miedo, con una aceptación que de alguna manera hacía el dolor más soportable en lugar de más intenso. La nieve continuaba cayendo a su alrededor, creando un capullo de silencio blanco en medio del ruido infinito de la ciudad. Sebastián alcanzó su mochila, sacando el reloj de su abuelo, un Patek Philippe que valía más que el salario anual de la mayoría de la gente, pasado por 3 generaciones de hombres Mendoza. Lo había llevado cada día desde el funeral de su madre, no porque necesitara decir la hora, pero porque su peso en su bolsillo le recordaba de familia, de continuidad, de algo duradero en un mundo que de repente se sentía frágil. «Este era de mi abuelo», dijo Sebastián sosteniendo el reloj para que Esperanza pudiera ver su cara intrincada, las manecillas que habían contado segundos por 60 años. «Él construyó el negocio que mi padre dirige ahora. Decía que el tiempo era lo más valioso que teníamos porque nunca podíamos comprar más». Esperanza estudió el reloj con reverencia apropiada, entendiendo su importancia, incluso si no podía calcular su valor monetario. «Es hermoso, como tiempo capturado». La frase golpeó a Sebastián como perfecta. Tiempo capturado, momentos preservados como ámbar. Pero de repente, sosteniendo esta reliquia que representaba generaciones de riqueza acumulada, Sebastián entendió algo que su abuelo tal vez nunca había aprendido, que tiempo gastado en servicio a otros no se perdía, sino que se transformaba en algo más precioso que cualquier portafolio de activos. Sin entender completamente su propia motivación, Sebastián presionó el reloj en las manos pequeñas de Esperanza. «Quiero que tengas esto». Los ojos de Esperanza se agrandaron. «No puedo. Es demasiado». «Por favor», interrumpió Sebastián. «Creo que a mi mamá le gustaría. Ella siempre decía que los mejores regalos eran los que encontraban su camino a personas que los necesitaban más». Esa tarde, cuando Sebastián regresó al penthouse, la furia de su padre fue rápida y afilada como hoja de cuchillo. Pero todo en lo que Sebastián podía pensar era en la sonrisa de Esperanza, la forma en que sus ojos se habían iluminado con asombro más que avaricia y la paz extraña que se había asentado en su pecho por primera vez en 3 años, como si finalmente hubiera hecho algo de lo que su madre habría estado orgullosa. Santiago Mendoza se paró en el vestíbulo de mármol de su penthouse, su cara una máscara de rabia controlada que su hijo nunca había visto dirigida en su dirección. El reloj de pie dio las 8, cada nota resonando por cuartos que de repente se sintieron cargados de tensión más que mero vacío. El uniforme escolar de Sebastián estaba arrugado de su aventura sin nombre, nieve aún derritiéndose de sus zapatos sobre alfombras persas que valían más que la mayoría de los coches. «Explícame», dijo Santiago, su voz llevando la misma calma mortal que usaba con competidores que habían cometido errores estratégicos fatales. «Exactamente dónde has estado las últimas 6 horas. Y exactamente dónde se ha ido el reloj de tu abuelo». Sebastián encontró la mirada de su padre sin pestañear, aunque su corazón martilló contra sus costillas como un pájaro atrapado. Por 3 años habían existido en líneas paralelas cuidadosas, nunca conectando completamente,
nunca colisionando completamente. Pero esta noche se sintió diferente, peligrosa y de alguna manera necesaria. «Lo regalé», dijo Sebastián simplemente. Las palabras golpearon a Santiago como golpes físicos. Ese reloj representaba más que mera riqueza. Era legado, continuidad, el tipo de tesoro familiar que conectaba generaciones a través de décadas. Su padre lo había pasado con historias de construir su primera empresa de inversiones desde un escritorio prestado en la Doctores, trabajando días de 18 horas mientras su esposa servía café a clientes potenciales en su sala. El Patek Philippe había cronometrado cada decisión importante, cada negociación crucial, cada momento que había construido el Imperio Mendoza. «Lo regalaste». Santiago repitió las palabras como si pertenecieran a un idioma extranjero. Un reloj que vale más que el salario anual de la mayoría de la gente. Un reloj que sobrevivió la Gran Depresión, 3 recesiones y 60 años de tratos de negocio. Lo regalaste a alguien que lo necesitaba más que yo. Santiago se rió, pero el sonido no contenía humor, solo el borde amargo de un hombre confrontando el comportamiento ilógico de un extraño que casualmente compartía su ADN. ¿Lo necesitaba? Sebastián, ese reloj fue creado por artesanos maestros. Su movimiento fue calibrado por expertos suizos. ¿Qué podría necesitar un extraño con un reloj como ese? Sebastián pensó en la cara de Esperanza cuando había sostenido el reloj, la reverencia en su toque, la forma en que había entendido su importancia, incluso sin conocer su precio. Su padre veía valor en portafolios de criptomonedas y propiedades inmobiliarias, pero Sebastián estaba aprendiendo a medir el valor diferentemente. «Esperanza», dijo Sebastián quedamente. Necesitaba esperanza. La palabra pareció colgar en el aire entre ellos, como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. Santiago estudió a su hijo, este joven que llevaba su ADN, pero cada vez más parecía habitar un universo completamente diferente. ¿De dónde venía este idealismo? Ciertamente no de años de observar fluctuaciones del mercado y estrategias de inversión, quizás de esperanza, cuyas inclinaciones caritativas Santiago siempre había visto como hobbies encantadores más que creencias centrales. «La esperanza no paga renta», dijo Santiago finalmente. «La esperanza no provee educación o cuidado médico o seguridad. El dinero hace esas cosas, activos reales y tangibles que pueden ser manejados y multiplicados y pasados por generaciones. La esperanza de mamá sí lo hacía», contrarrestó Sebastián. Ella esperaba que ayudar a un niño pudiera cambiar su vida. Esperaba que la riqueza fuera una herramienta para el bien, no solo acumulación. Esperaba que entendiéramos la diferencia entre tener suficiente y tenerlo todo. El nombre de Esperanza cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, mandando ondas a través del equilibrio cuidadosamente mantenido de su hogar, afligido por dolor. Por 3 años habían preservado su memoria en silencio, temerosos de que hablar de ella pudiera de alguna manera disminuir el santuario perfecto de su pérdida. Santiago se viró hacia las ventanas, su reflejo fantasmal contra el horizonte capitalino. 43 pisos abajo, millones de personas estaban conduciendo sus vidas, luchando, esforzándose, soñando, fallando, teniendo éxito, mientras él se sentaba en lujo, paralizado por una riqueza que parecía volverse más pesada en lugar de más ligera con cada día que pasaba. Su portafolio había ganado otros 4 millones esta semana, transacciones de Bitcoin fluyendo por cuentas como ríos digitales. Sin embargo, se sentía más pobre de lo que había estado a los 25, cuando vivían en un departamento de una recámara y contaban cada peso. «Tu madre», dijo Santiago cuidadosamente, vivía en un mundo donde las buenas intenciones importaban más que los resultados prácticos, donde las emociones podían anular la lógica. «He aprendido que el mundo no opera en esperanza y caridad, opera en poder, estrategia y planeación cuidadosa. Entonces, ¿por qué eres tan miserable?». La pregunta golpeó a Santiago como un golpe físico. En salas de juntas, su pensamiento estratégico era legendario. Su habilidad para leer tendencias del mercado, predecir cambios económicos y navegar inversiones internacionales complejas lo había hecho rico más allá de los sueños de la mayoría de la gente. Sin embargo, su hijo de 15 años acababa de articular algo que asesores de inversión
y analistas financieros nunca se atrevían a abordar, que éxito sin satisfacción era simplemente fracaso elaborado. Sebastián se acercó más, su cara joven mostrando determinación con compasión. «Papá, ¿cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz? No exitoso, no rentable, no logrado. Feliz». La mente de Santiago corrió por meses recientes, buscando momentos de alegría genuina. Había satisfacciones, tratos cerrados, competencias ganadas, riqueza acumulada. Pero felicidad, esa emoción parecía haber muerto con esperanza, enterrada bajo una avalancha de preocupaciones prácticas y estrategias de protección emocional. La felicidad es un lujo, Sebastián. La seguridad es esencial. Tenemos seguridad. Tenemos suficiente seguridad para 10 vidas. Lo que no tenemos es propósito. Las palabras del niño resonaron por el penthouse como acusaciones. Santiago había construido un empire, acumulado activos que la mayoría de la gente no podía imaginar, creado riqueza que soportaría múltiples generaciones. Sin embargo, su hijo se paraba ante él, argumentando que dinero sin significado no tenía valor, que activos sin propósito eran meramente barras de prisión elaboradas. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo a la Ciudad de México en belleza temporal que se habría ido por la mañana, convertida en lodo gris por el movimiento infinito de una ciudad que nunca se pausaba para cuestionar sus propias motivaciones. Santiago vio los copos derivar pasando sus ventanas y se preguntó cuándo había llegado a ser alguien que medía cada momento por su retorno potencial de inversión, más que por su capacidad para alegría. «Háblame de la niña», dijo finalmente, su voz más suave de lo que había estado momentos antes. Y Sebastián comenzó a hablar sobre esperanza, su libro gastado y lectura cuidadosa, su sabiduría disfrazada como inocencia, su habilidad para ver pasando su riqueza a lo que quedaba de su humanidad. Mientras hablaba, Santiago se encontró recordando la voz de Esperanza, describiendo a los niños en casa refugio, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de manitas pequeñas, creando proyectos de arte, vocecitas jóvenes, aprendiendo a leer, caras iluminándose con el primer vislumbre de posibilidad. Quizás era tiempo de ver lo que su esposa había visto en esas esquinas olvidadas de su abundante ciudad. La próxima mañana trajo uno de esos días cristalinos de diciembre, cuando la Ciudad de México brillaba como una caja de joyas, cada superficie reflejando luz de invierno con precisión afilada. Santiago Mendoza se encontró parado afuera de Casa Refugio Centro Infantil, sintiéndose más nervioso de lo que había estado durante adquisiciones corporativas hostiles o presentaciones a juntas de inversión internacionales. Su abrigo hecho a medida, hecho de lana italiana, lo marcaba como claramente extranjero a este barrio, como un pavo real en una bandada de palomas. Sebastián caminaba junto a él, su cara joven brillante con anticipación. Habían dejado el penthouse juntos por primera vez en meses, montando el metro por túneles que los llevaron no solo al sur, sino al territorio que la riqueza de Santiago había mantenido cuidadosamente distante de su experiencia diaria. Los olores eran diferentes aquí. Comida cocinándose en lugar de sistemas de purificación de aire, vida humana en lugar de lujo desinfectado. Los sonidos eran inmediatos y reales. Niños jugando, vendedores gritando, idiomas mezclándose en la sinfonía caótica que hacía de la Ciudad de México la ciudad más vibrante del mundo. «Estará aquí», dijo Sebastián con la confianza de la juventud, aunque privadamente se preocupaba de que Esperanza pudiera haber desaparecido en la vasta red de historias de supervivencia de la ciudad. Niños como ella a menudo se movían entre albergues, parientes, situaciones temporales que cambiaban como arena debajo de sus pies, pero ahí estaba, sentada en el mismo lugar en los escalones del frente, leyendo el mismo libro gastado con la misma concentración intensa. Hoy usaba un abrigo diferente, aún demasiado grande, aún claramente de segunda mano, pero un color rojo alegre que hacía su cabello oscuro parecer brillar. El reloj Mendoza descansaba cuidadosamente en su regazo, su caja de oro capturando luz matutina como una estrella capturada. «Esperanza», llamó Sebastián suavemente. Ella levantó la vista, y su cara se transformó con reconocimiento y deleite. «Sebastián»,
Entonces sus ojos se movieron a Santiago, tomando su ropa cara, su arreglo cuidadoso, el aura inconfundible de riqueza seria. But, en lugar de intimidación, su expresión mostró curiosidad, como si estuviera conociendo a un personaje de uno de sus libros de cuentos. «Este es mi padre», dijo Sebastián, «el que te conté». Esperanza se paró cuidadosamente, acunando el reloj como algo precioso y frágil. «Gracias por el reloj», le dijo a Santiago directamente. «Pero creo que pertenece con su familia. Lo mantuve seguro para usted». Extendió el reloj con ambas manos, ofreciéndolo de vuelta con la misma gravedad que Sebastián había mostrado al regalarlo. Santiago estudió a esta niña pequeña que estaba devolviendo una fortuna sin vacilación, cuyos zapatos gastados y abrigo remendado hablaban de pobreza real, pero cuyo gesto demostraba riqueza de espíritu que su dinero nunca podría comprar. «¿Por qué?», preguntó Santiago, su voz más rugosa de lo que pretendía. «Porque tiene memorias dentro», explicó Esperanza seriamente. «Memorias importantes que pertenecen a su familia. Puedo sentirlas haciendo tic-tac adentro, como latidos de hace mucho tiempo». Santiago se arrodilló lentamente, llevándose al nivel de ojos de Esperanza. De cerca podía ver la inteligencia en sus ojos oscuros, el alma vieja que la hacía parecer sabia más allá de sus años. A Esperanza le habría encantado esta niña. Habría reconocido la misma cualidad que la atrajo al trabajo voluntario, la habilidad de ver pasando circunstancias a la persona debajo. «Quédatelo», dijo Santiago quedamente. «Mi hijo tenía razón. Debería ir a alguien que entendiera su valor real». Esperanza negó con la cabeza firmemente. «El valor real es el amor adentro. Ese amor debería quedarse con su familia». Presionó el reloj en las manos de Santiago, sus deditos cálidos contra su piel. «Pero tal vez podría visitar a veces. Sebastián me contó sobre su mamá que ayudó niños. Tal vez a ella le gustaría saber que usted también estaba ayudando». Las palabras golpearon a Santiago como revelación. Por 3 años había honrado el recuerdo de Esperanza, manteniendo su vida exactamente como había sido antes de su muerte. Mismas rutinas, mismas prioridades, misma distancia cuidadosa de las complicaciones desordenadas de preocuparse por extraños. Pero quizás la verdadera forma de honrarla no era a través de preservación, sino a través de continuación, no manteniendo su trabajo estático, sino ayudándolo a crecer. Durante las siguientes semanas, Santiago se encontró atraído de vuelta a Casa Refugio, con frecuencia creciente. Comenzó quedadamente, escribiendo cheques que cubrían necesidades inmediatas, sistemas de calefacción nuevos, computadoras para programas educacionales, una van para transportación. Pero el dinero, descubrió, era solo el principio. Esperanza parecía aparecer siempre que él visitaba, lista con preguntas que desafiaban sus suposiciones sobre riqueza, éxito y lo que verdaderamente importaba. «¿Por qué tiene tanto dinero?», le preguntó una tarde mientras se sentaban en el cuartito de lectura del albergue. Santiago consideró varias respuestas. Discusiones de estrategias de inversión, herencia, acumen de negocio, pero se decidió por honestidad. «Heredé algo y hice más entendiendo cómo funciona el dinero, pero estoy empezando a pensar que nunca entendí para qué era el dinero». «Mi mamá dice que el dinero es como agua», respondió Esperanza, sus piernitas columpiándose desde una silla demasiado grande para su estructura. «Si lo mantienes todo en un lugar, se vuelve estancado y apestoso. Pero si lo dejas fluir a otra gente, puede ayudar a que las cosas crezcan». Su sabiduría simple resonó por la mente de Santiago durante juntas de directorio, donde millones se discutían como piezas de ajedrez, durante sesiones de estrategia, donde manipulación del mercado se planeaba con precisión quirúrgica. Comenzó viendo su riqueza diferentemente, no como un marcador para ser acumulado, sino como una herramienta esperando uso. La transformación era sutil, pero profunda. Santiago comenzó llegando a la oficina más tarde, saliendo más temprano. Le pidió a su asistente que investigara organizaciones educativas de caridad en lugar de objetivos de adquisición. Sus conversaciones con asesores financieros cambiaron de retornos máximos a filantropía estratégica. Su penthouse, mientras aún lujoso, comenzó mostrando señales de vida. Flores frescas como las que Esperanza había amado, música tocando suavemente en cuartos que habían estado silenciosos por años.
Y Sebastián floreció bajo la atención de su padre, sus conversaciones cambiando de chequeos obligatorios a intercambios genuinos sobre propósito, significado y cómo privilegio heredado podía llegarse a ser responsabilidad ganada. Juntos, visitaron casa refugio, leyeron a niños, ayudaron con tarea, aprendieron nombres e historias que transformaron extraños en individuos dignos de cuidado. Pero el cambio, estaba aprendiendo Santiago, nunca llegaba sin complicaciones. Y el primer signo de problema llegó envuelto en papel membretado legal y entregado en una mañana de martes que comenzó como cualquier otra, pero terminó con todo lo que había construido, sintiéndose tan frágil como el reloj de su abuelo. El invierno se profundizó sobre la Ciudad de México como un puño cerrándose lentamente, y con él llegaron desafíos que ninguna cantidad de riqueza parecía capaz de abordar. Santiago había pasado 6 semanas visitando casa refugio, su presencia cambiando gradualmente de curiosidad a compromiso, pero el mundo exterior estaba tomando nota de formas que no había anticipado. El primer signo de problema llegó en su briefing matutino, entregado por su asistente de mucho tiempo, Sara, con la misma eficiencia que había mostrado por 15 años. Entre la pila usual de reportes de inversión y propuestas de fusión, yacía una carta formal del Departamento de Desarrollo Integral de la Familia, su sello oficial como un faro de advertencia en papel membretado caro. Investigación sobre la idoneidad de Casa Refugio Centro Infantil para operación continuada. Leyó Santiago en voz alta, su voz volviéndose más fría con cada frase burocrática. Quejas respecto al acceso de adultos no autorizados a menores, procedimientos de verificación de antecedentes insuficientes y preocupaciones sobre la seguridad de niños en el programa. La cara de Sara mostró la neutralidad cuidadosa que había perfeccionado durante crisis corporativas. La carta sugiere que alguien presentó quejas formales sobre sus visitas al albergue, sobre su acceso a niños ahí. Santiago sintió hielo formándose en su estómago. Su riqueza, que siempre había sido protección, de repente había llegado a ser una responsabilidad. Alguien, un competidor quizás, o simplemente un burócrata buscando justificar su posición, había convertido sus intentos de filantropía en armas, volviendo generosidad en sospecha, bondad en depredación potencial. No pueden estar hablando en serio, dijo Sebastián cuando Santiago explicó la situación esa tarde. Se sentaron en la biblioteca del penthouse, rodeados de libros de primera edición que costaban más que los coches de la mayoría de la gente, mientras 43 pisos abajo, niños en casa refugio enfrentaron la posibilidad de perder su refugio seguro porque un multimillonario se había atrevido a mostrar interés en su bienestar, pero la maquinaria burocrática, una vez comprometida, probó ser implacable. Trabajadores sociales aparecieron en casa refugio con clipboards y actitudes sospechosas, sus preguntas diseñadas para descubrir impropiedad más que evaluar cuidado genuino. Verificaciones de antecedentes que deberían haber aprobado a Santiago en horas se alargaron a semanas mientras investigadores peinaron sus tratos financieros, buscando cualquier conexión que pudiera justificar su intervención. María, la madre de Esperanza, quedó atrapada en el fuego cruzado. Como la única empleada de tiempo completo del albergue, enfrentó cuestionamientos sobre por qué había permitido acceso sin restricción a extraños ricos, por qué protocolos apropiados no habían sido seguidos, por qué la seguridad de niños vulnerables había sido comprometida por el bien de donaciones. No entienden su mundo, le dijo a Santiago durante una conversación dolorosa, su voz afilada con agotamiento acumulado y preocupación fresca. Esto no es algún cuento de hadas donde gente rica aparece y arregla todo. Estos niños han sido lastimados por adultos que parecían confiables. Han sido decepcionados por promesas que desaparecieron cuando el dinero se acabó. No puede solo caminar a sus vidas y esperar que crean en finales felices. Sus palabras cortaron profundo, porque llevaron verdad que Santiago había sido demasiado ingenuo para reconocer. Su riqueza lo había aislado de las realidades duras que definían las vidas de la mayoría de la gente. La amenaza constante de pérdida, el conocimiento de que seguridad era temporal, el entendimiento de que poder,
Usualmente se servía a sí mismo más que a otros. Al insertarse en el mundo de Esperanza, había inadvertidamente traído peligro al refugio que la protegía. Estaba tratando de ayudar, dijo Santiago, pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, sonaron inadecuadas. La ayuda tiene que ser ganada, respondió María. La confianza tiene que ser construida lentamente, cuidadosamente. No puedes comprar tu camino a los corazones de la gente, no importa cuánto dinero estés dispuesto a gastar. La investigación se intensificó. Aparecieron abogados, sus trajes caros contrastando agudamente con los alrededores modestos del albergue. Oficiales demandaron récords, testimonios, prueba de que Casa Refugio merecía continuar operando. Santiago vio Helplessly mientras su presencia comenzó destruyendo la cosa misma que había esperado proteger. Esperanza parecía entender las complicaciones de adultos mejor de lo que cualquiera había dado crédito. Dejó de aparecer en los escalones del frente durante las visitas de Santiago, su ausencia como un agujero en la luminosidad del día. Cuando finalmente la vio otra vez, estaba ayudando a niños menores con su tarea en el cuarto principal del albergue, su concentración intensa, pero su chispa usual opacada por estrés que era demasiado joven para llevar. «Lo siento», le dijo Santiago quedamente. «Nunca quise que mi ayuda causara problemas para ti». Esperanza levantó la vista de la hoja de matemáticas que había estado ayudando a navegar a un niño de 6 años. «A veces tratar de ayudar empeora las cosas antes de que mejoren», dijo con sabiduría de hecho. «Mamá dice que así es como sabes que la ayuda es real, cuando la gente sigue tratando incluso cuando se pone difícil». Su fe en él, no disminuida a pesar del caos que su presencia había creado, hizo el pecho de Santiago doler con emociones que no podía nombrar. Aquí estaba una niña que había experimentado falta de hogar, pobreza e incertidumbre. Sin embargo, aún creía en la posibilidad de bondad genuina. Su confianza era un regalo más precioso que cualquier activo en su portafolio considerable, y estaba aterrorizado de probar ser indigno de ella. El penthouse se sintió diferente esa noche, su lujo ahora pareciendo obsceno más que cómodo. Santiago vagó por cuartos llenos de arte y antigüedades, su belleza incapaz de distraer del conocimiento de que su riqueza había llegado a ser un arma volvida contra la gente que había esperado ayudar. Había pasado su carrera aprendiendo a navegar instrumentos financieros complejos, mercados internacionales y negociaciones competitivas, pero nada lo había preparado para el trabajo delicado de ganar confianza de aquellos que habían sido dados todas las razones para ser sospechosos. Afuera, la Ciudad de México brillaba en su finery de invierno. 10 millones de sueños persiguiendo 10 millones de definiciones diferentes de éxito. Pero Santiago se sintió más lejos de sus objetivos que nunca, rico más allá de medida pero sin poder para proteger un albergue pequeño, y la niña remarcable que había comenzado cambiando su entendimiento de lo que verdaderamente importaba. El peso de consecuencias no intencionadas presionó contra su pecho como dolor físico. Y por primera vez desde la muerte de Esperanza, Santiago Mendoza se preguntó si algunos tipos de riqueza realmente eran formas de pobreza disfrazadas por números bonitos en statements de inversión. Noticias de investigación continuaron llegando como tormentas de invierno, cada una amenazando con cerrar Casa Refugio permanentemente y esparcir sus niños en el sistema de cuidado de crianza abrumado de la ciudad. Santiago contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar, sus tarifas por horas suficientes para financiar el albergue por meses, pero experiencia legal parecía sin poder contra momentum burocrático una vez que alcanzaba masa crítica. El día que todo cambió, verdaderamente irrevocablemente cambió, comenzó con noticias que deberían haber sido causa para celebración. La última inversión en criptomonedas de Santiago había producido retornos que excedieron incluso sus proyecciones más optimistas, agregando 27 millones de pesos a su patrimonio neto en un solo ciclo de mercado. Sus asesores financieros lo llamaron el trato de la década, prediciendo que inversiones similares podrían duplicar su portafolio ya sustancial dentro de 5 años. Pero esa misma mañana trajo noticias diferentes que hizo ganancias monetarias sentirse huecas como promesas vacías. María llamó mientras Santiago estaba haciendo estados de ganancias.
su voz apretada con pánico controlado que cortó su enfoque como hoja a través de seda. Esperanza se desmayó durante clase de arte, dijo sin preámbulo. Estamos en Hospital General. Los doctores aún no saben qué está mal. El mundo de Santiago se ladeó. Números desaparecieron de su awareness consciente. Precios de acciones, valores de criptomonedas, propiedades inmobiliarias, todos reducidos a símbolos sin sentido, mientras una niña pequeña yacía en una cama de hospital luchando contra algo más serio que pobreza o hostigamiento burocrático. Encontró a Sebastián ya esperando junto al elevador del penthouse, habiendo de alguna manera oído las noticias a través de redes que conectaron a su familia al albergue de formas que Santiago apenas estaba comenzando a entender. Montaron al sur en silencio, el metro llevándolos por túneles que parecían más largos y oscuros que lo usual, emergiendo en un ambiente de hospital que olía de antiséptico y contenía miedos que ninguna cantidad de dinero podía comprar protección contra. Esperanza se veía imposible y pequeña en la cama de hospital tamaño adulto, máquinas monitoreando signos vitales que traducían su vida en lecturas digitales. Tubos entregaron fluidos que su cuerpo no podía procesar apropiadamente, mientras derivaba dentro y fuera de consciousness, occasionally abriendo ojos que parecían demasiado grandes para su cara pálida. Los doctores creen que podría estar relacionado a malnutrición, explicó María, su voz hueca con agotamiento y terror apenas contenido. Años de no tener suficiente comida buena, no recibir cuidado médico apropiado. Su cuerpo ha estado corriendo en determinación y esperanza, pero incluso determinación tiene límites. Santiago estudió a esta niña que había hablado de princesas regalando tesoro, que había devuelto el reloj de su abuelo porque entendía el valor de memorias familiares, que había visto pasando su riqueza a lo que quedaba de su humanidad. Equipamiento médico rodeó su cama como centinelas, su pitido electrónico contando latidos que parecían demasiado preciosos para ser medidos por máquinas. Los mejores doctores, dijo Santiago, su voz más rugosa de lo intended. Lo que cueste. Especialistas, tratamientos. El dinero no arreglará esto, interrumpió María, aunque no sin bondad. Esto es sobre tiempo, sobre años de su cuerpo no recibiendo lo que necesitaba, sobre estrategias de supervivencia que funcionan hasta que ya no. Sebastián se acercó a la cabecera de Esperanza, su cara joven mostrando madurez que no debería haber sido necesaria a los 15. Oye, Esperanza, susurró. Te traje algo. De su mochila, sacó el libro gastado que ella había estado leyendo ese primer día en los escalones del albergue. Sus ojos se abrieron enfocando en la portada familiar con esfuerzo visible. La historia de la princesa, murmuró, su voz barely audible sobre los zumbidos de máquina. ¿Quieres que la lea?, preguntó Sebastián. Mientras su hijo comenzó leyendo sobre princesas que encontraron felicidad a través de generosidad, Santiago sintió algo rompiéndose abierto en su pecho, no rompiéndose aparte, pero rompiéndose abierto, como una semilla que había estado esperando en oscuridad por las condiciones correctas para finalmente crecer. Toda su riqueza, toda su acumulación cuidadosa de activos e inversiones, parecía de repente ridícula comparada con esto. Un niño leyendo a una niña enferma mientras ella luchó batallas que la victoria no podía ser comprada. Esa noche, mientras Esperanza dormía bajo supervisión médica y María cabulleó en la silla incómoda junto a su cama, Santiago hizo llamadas telefónicas que no tenían nada que ver con trades de acciones o tratos de negocio. Contactó especialistas pediátricos de alrededor del mundo, arregló segundas opiniones de doctores cuyas listas de espera típicamente se extendían por meses, se aseguró de que Casa Refugio continuaría operando regardless of gubernamental interferencia. Pero más importante, comenzó entendiendo algo que su educación financiera nunca había enseñado, que algunas formas de riqueza solo podían ser ganadas a través de pérdida, que algunas inversiones solo pagaron dividendos cuando paraste calcular retornos y que a veces la cosa más profitable que un millonario podría hacer era aprender cómo llegarse a ser pobre en espíritu, no financieramente, pero en las formas que actually importaban. Afuera de la ventana del Hospital de Esperanza, la Ciudad de México continuó su persecución implacable de éxito, pero dentro de ese cuarto pequeño,
3 personas estaban descubriendo que las transacciones más importantes en vida no podían ser medidas en pesos o calculadas en spreadsheets. Pasaron en el espacio entre latidos, en momentos de gracias que llegaron usando las caras de niños que creían en milagros incluso cuando adultos había olvidado cómo. Las máquinas, monitoreando los signos vitales de esperanza, pitaron sus oraciones digitales por la noche larga, mientras en las sillas incómodas junto a su cama, un millonario y su hijo aprendieron que algunas formas de pobreza solo podían ser curadas aprendiendo cómo darlo todo, no dinero. Todo eso importó también, pero el corazón cuidadosamente guardado que había olvidado cómo romperse abierto en servicio al amor. El amanecer llegó lentamente al Hospital General, filtrándose por ventanas que miraban sobre una ciudad despertando a otro día de ambición infinita. Santiago había pasado la noche en meditación más profunda que cualquier que había experienced en salas de juntas ejecutivas o retiros de meditación de lujo, el tipo de oración que pasó cuando alguien que amabas balanceaba en el borde entre presencia y ausencia, y toda tu riqueza acumulada se sintió sin poder contra la fragilidad simple de vida humana. Esperanza se movió cuando luz matutina tocó su cara, sus ojos abriéndose para enfocar en Sebastián, quien se había quedado dormido leyendo en voz alta mientras aún sostenía su libro gastado. La vista de este adolescente que había regalado tesoro familiar para traerle felicidad parecía anclarla al mundo de formas que equipamiento médico no podía lograr. Sebastián, susurró, su voz aún débil pero más clara de lo que había estado la noche anterior. Oye, respondió Sebastián, instantáneamente alerta a pesar de su posición de dormir incómoda. ¿Cómo te sientes? Mejor, como si algo pesado se levantó de mi pecho durante la noche. Miró alrededor del cuarto de hospital hasta que su mirada encontró Santiago, quien había estado keeping vigil junto a la ventana, viendo la ciudad llegar a la vida mientras bargained con Dios en idiomas que había olvidado que conocía. «Señor Mendoza, soñé con su mamá anoche». Santiago se acercó a su cama de hospital cuidadosamente, como si movimientos súbitos pudieran hacer pedazos cualquier magia delicada que estaba allowing que esta niña pequeña hablara sobre cosas imposibles con certeza de hecho. «¿Qué soñaste?», preguntó. Era joven y hermosa, usando un vestido azul con florecitas. Me dijo que le dijera algo. Los ojos de Esperanza, aunque aún shadowed con agotamiento, contenían depths de sabiduría que hizo el pecho de Santiago apretarse con recognition. Dijo que parara carrying su muerte como castigo y comenzara carrying su amor como regalo. Dijo que amor no muere cuando gente muere, solo se mueve a lugares diferentes y encuentra formas diferentes de ayudar. Las palabras golpearon Santiago como fuerza física, driving him a sus rodillas junto a la cama de Esperanza. Por 3 años, había envuelto su dolor alrededor de él como armadura, usando la muerte de Esperanza como justificación para distancia emocional, para reducir vida a cálculos y transacciones que no podían lastimarlo de la forma que perder a alguien podía lastimar. Pero esta niña, esta remarcable e imposible niña, le estaba ofreciendo visión de su esposa que transformó pérdida en legacy, tragedia en propósito. También dijo, continuó Esperanza, su manita reaching out para tocar los dedos de Santiago con calor sorprendente, que el dinero no es suyo para quedarse, es suyo para plantar, como semillas, y cuando plantas dinero en lugares donde niños pueden crecer, se vuelve algo más hermoso que cualquier tesoro. Tears llegaron entonces, más honestas que cualquier que Santiago había shed since el funeral de Esperanza. Llevaron 3 años de dolor acumulado, sí, pero también algo más ligero. Alivio, posibilidad, el primer vislumbre de propósito que se sintió digno del amor que había perdido y el amor que aún tenía para dar. Desde ese momento, Santiago Mendoza comenzó transforming su entendimiento de riqueza con la misma intensidad que alguna vez había traído a acumularla. Dentro de semanas, había establecido la Fundación Esperanza Mendoza para niños, financiando no solo Casa Refugio, sino una red de programas a través de los barrios más neglected de la Ciudad de México. Su penthouse became headquarters para sesiones de estrategia que midieron éxito en sonrisas de niños más que márgenes de ganancia. Pero el milagro real era más pequeño
y más personal que cualquier foundation podía medir. Sebastián, viendo a su padre descubrir propósito más allá de ganancia, comenzó hablando sobre choices de colegio que incluían trabajo social junto a grados de negocio. Sus conversaciones durante cena, meals que ahora compartían regularmente, se transformaron de check-ins obligatorios a intercambios genuinos sobre meaning, responsabilidad y cómo riqueza heredada podía llegarse a ser sabiduría ganada. Esperanza se recuperó con la resilience que niños poseen cuando rodeados de amor y cuidado médico apropiado. Cuando su fuerza returned, también lo hizo su spirit irrepresible, aunque algo en sus ojos suggested que su brush con enfermedad seria había profundizado más que diminished su entendimiento casi místico de lo que verdaderamente importaba en vida. 6 meses después, Casa Refugio no solo sobrevivió sus desafíos burocráticos, pero emergió más fuerte, soportado por un endowment que asegurar su continuity para generaciones. El penthouse estéril había sido transformado en algo resembling un hogar, llenado con las voces de niños que llegaron para programas de fin de semana, su risa resonando por cuartos que habían olvidado que tales sonidos eran posibles. Santiago aún checked su portafolio de inversión diariamente. Viejos hábitos murieron duro, pero los números que verdaderamente capturaron su atención eran diferentes ahora. Reading scores mejorando en escuelas de barrio que su foundation supported, tasas de graduación subiendo en programas que conectaron mentor families con juventud en riesgo, health outcomes brightening en clínicas donde benefactors wealthy partnered con community leaders para crear cambio duradero. Y a veces, en tardes quietas cuando la Ciudad de México brillaba abajo de sus ventanas como diamonds esparcidos, Santiago sostendría el reloj de su abuelo, Return to him, por una niña que entendió que algunos regalos become más valuable cuando son offered back a su source, y listen a su measure ticking contando momentos que finalmente se gastaban en algo worthy de su passing. La riqueza remained, pero había sido transformada de burden en tool, de accumulation en circulation, de protección contra las incertidumbres de vida en engagement con las possibilities más profound de vida. Santiago Mendoza había aprendido la diferencia entre tener enough y tenerlo todo, descubriendo que true abundance came not from keeping, but from giving, not from insulating, but from connecting, not from controlling, but from serving. Y en el espacio entre un latido y el próximo, en la pausa entre tic y toc de un reloj que había medido 3 generaciones de éxito, un millionaire herido había sido sanado por una niña que sabía que amor, once planted, grows into bosques donde todos pueden encontrar shelter. 2 años pasaron como capítulos en una historia que se negó a seguir las líneas de plot que Santiago había aprendido en escuela de negocio. La Fundación Esperanza Mendoza había crecido más allá de sus proyecciones más ambiciosas, no por planeación estratégica, sino por algo más mysterious, la forma en que amor genuino parecía multiplicarse cuando se compartía freely, creando abundance que ningún modelo financiero podía predecir o explicar. Casa Refugio se había convertido en el programa flagship de la Fundación, pero el trabajo se había expandido por los barrios olvidados de la Ciudad de México, como ondas esparciéndose sobre agua quieta. Había programas de tutoring en NESA, donde adolescentes con street smarts a nivel MBA aprendieron que su intelligence podía ser canalizada en business ventures legítimos. Había programas de arts en Xochimilco, donde niños crearon murales que transformaron blank walls en celebraciones de posibilidad. Había initiatives de job training en Doctores, donde madres solteras aprendieron skills que no solo provided employment, pero open pathways a careers que offered dignity alongside decent pay. Pero en esta particular mañana de diciembre, mientras Santiago se preparó para la junta anual de la Fundación, sus pensamientos no se enfocaron en estadísticas de impacto o proyecciones de crecimiento. Hoy era especial por razones que no tenían nada que ver con business success y todo que ver con el tipo de milagro que llegó usando ropa ordinaria y hablando con una voz que la mayoría de adultos había aprendido a ignorar. Esperanza bounded up los escalones de Casa Refugio como una fuerza de naturaleza, su energía undimmed por la enfermedad seria que había amenazado su vida 2 años earlier. A los 10, había crecido más alta y más fuerte,
pero sus ojos aún held esa calidad de ancient wisdom, disguised como innocence de niñez. Usaba un abrigo nuevo, purple profundo con buttons que sparkled como starlight capturado, y en sus manos llevó un paquete wrapped en papel que había decorado ella misma con crayones y artistic determinación. «Señor Mendoza», gritó, spotting Santiago por la ventana de lo que se había convertido en su segunda oficina. «Tengo algo para usted». Santiago emerge de Nair de invierno que olió de nieve y posibilidad. El barrio había cambiado durante los 2 años desde su primera visita, aunque la transformación fue sutil. Paint fresco en building facades, new playground equipment en el parque pequeño a través de la calle, storefronts que showed signs de inversión y esperanza. Estas mejoras came not from gentrification, pero de algo más raro. Una comunidad que había sido dada recursos para fortalecerse en lugar de reemplazarse. «¿Cuál es la ocasión especial?», preguntó Santiago, aceptando el paquete cuidadosamente wrapped, mientras noting que las mejillas de Esperanza estaban pink con salud, sus ojos bright con la energía que había estado tan frighteningly ausente durante su hospitalización. «Es para su cumpleaños», anunció Esperanza, con la certeza de hecho que niños trajeron a declaraciones importantes. Santiago pausó, momentarily confused. «Mi cumpleaños no es por 3 meses». «No ese cumpleaños», explicó Esperanza, con la paciencia de alguien addressing a un adulto bien meaning pero lento. «Su cumpleaños real, el día que comenzó convirtiéndose en quien se suposed ser toda his vida». Las palabras golpearon Santiago con recognition que pareció bypass his brain y lodge directamente en su pecho. Hace 2 años hoy había visitado Casa Refugio por primera vez. First met esta niña remarkable que había visto past his wealth a cualquier cosa que remained de su humanidad. Estaba marcando el aniversario de su transformación, celebrando no el día que había been born en existencia física, sino el día que había been born en purpose. «¿Cómo recordaste la fecha exacta?», preguntó Santiago, genuinely curious. «La escribí en mi libro especial», respondió Esperanza, «el donde keep track de milagros, pequeños y grandes, y el tipo que happen tan slowly que no notes hasta que miras atrás y ves cuánto everything cambió». Sebastián approached a través de la calle, ahora 17, y carries himself con la confident grace de alguien que sabía exactamente lo que quería hacer con sus inherited advantages. Harvard había aceptado su early application, pero había deferred for un gap year para trabajar full-time con la fundación, learning hands-on lessons sobre effective philanthropy que ningún classroom podía provide. «¿Te dijo sobre su sorpresa?», preguntó Sebastián, grinning con excitación apenas contained. «¿Hay más?». Santiago looked entre su hijo y Esperanza, recognizing la energía conspiratorial que meant que habían been planning algo together. Esperanza nodded enthusiastically. «Abre tu regalo primero». Inside the handmade wrapping paper, Santiago found un libro bound in cloth que había sido dyed deep blue y decorated with painted stars. La portada leyó, la historia de una princesa que encontró su tesoro verdadero, y below that, en careful lettering, escrito e ilustrado por Esperanza Rodríguez, edad 10. Santiago opened to la primera página y se encontró looking at watercolor pictures que contaron una historia que recognized pero nunca había visto desde esta perspectiva. Había el King Lonely en su castle de oro, surrounded por riches pero empty de joy. Había la niña pequeña que appeared como magic, carrying nada pero kindness y wisdom. Page by page, la historia unfolded, no como fairy tale sino como memory transformada en parable, capturing la esencia de su shared journey en language, que niños podían entender pero adultos reconocerían como profound truth. La princesa en esta historia es diferente de princesas regulares, explicó Esperanza, mientras Santiago turned pages con reverent care. No tiene un castle o fancy dresses, pero tiene la magia más importante de todas. Puede ver el good hiding dentro de gente que forgot que tenían any good left. La página final showed el king y princesa trabajando together en un garden, planting seeds que grew in trees donde many children podían play safely. Above them, una mujer en un blue dress con tiny flowers watched desde las clouds, smiling mientras saw her love continuing to grow incluso después de que se había gone. La garganta de Santiago closed con emociones too complex para simple tears. Esta niña
había captured not just su historia, pero la deeper truth behind it, que healing happened por connection, que wealth found meaning por service, que love survived death por transforming en new forms de caring. Hay algo más, dijo Sebastián, su voz soft con anticipation. Esperanza took Santiago's hand con la affection and self-conscious que había characterized su friendship desde el beginning. Tenemos algo que mostrarle. Todos los niños en Casa Refugio trabajaron together para hacerlo. Le led inside, donde el main room había sido transformed en algo que took Santiago's breath away. Las paredes were covered con artwork, paintings, drawings, collages, all depicting momentos desde los pasados 2 años. Habíais primera visita, captured en crayon, con remarkable accuracy. Había scenes de los programas de la fundación, niños learning y playing y growing, en environments que radiated safety y possibility. Había esperanza en her hospital bed, surrounded por el love que había helped heal her. Pero en el centro del room stood algo que made Santiago's knees weak con recognition. Los niños habían built una réplica de su penthouse, pero su versión showed cómo el space looked now rather than cómo había been durante sus years de wealthy isolation. Había toy figures representing todos los niños que visited para weekend programs, furniture arreglado for conversation rather than solitary contemplation, windows que opened onto painted skies en lugar de closing out el world. Queríamos mostrarle how different everything looks desde aquí, explicó María, quien había become no solo Esperanza's mother, pero una trusted administrator cuya practical wisdom kept la fundación grounded en real-world effectiveness. Hace 2 años vivía en un lugar donde nadie podía alcanzarlo. Ahora vive en un lugar donde everybody sabe que son welcome. Santiago walked around el miniature penthouse, noting detalles que captured truths había no fully recognized sobre su propia transformación. El modelo showed rooms filled con light, walls decorated con children's artwork, spaces designed para gathering rather than hiding. Era su hogar como seen por los ojos de gente que understood que houses became homes, solo cuando love fue allowed to flow por them freely. Este es el regalo más hermoso que jamás he recibido, dijo Santiago, y las palabras carried weight de absolute honesty. Pero Esperanza wasn't finished. Hay una cosa más, dijo, producing from her pocket un small object wrapped in tissue paper. Esto es de todos nosotros para usted. Inside el tissue was un charm, designed to hang from una watch chain, una tiny star hecha de silver que glowed con soft inner light. Engraved around sus edges were words en script tan small que Santiago tuvo que squint para leerlas. Amor plantado se convierte en amor creciendo. Es para el reloj de su abuelo, explicó Esperanza. Así, cada vez que chequea qué hora es, recordará que Love Time es diferente de Clock Time. Love Time no se acaba, solo encuentra new ways para seguir going. Santiago attached el charm a su grandfather's Patek Philippe, con hands que trembled slightly de la magnitud del momento. El reloj que alguna vez había symbolized accumulated wealth y inherited legacy, ahora carried additional meaning. Un reminder que las most important inheritances no podían ser measured en pesos o calculated en estate planning documents. Mientras afternoon light slanted por las ventanas de Casa Refugio, illuminating los gathered children que había created esta celebration de transformation, Santiago Mendoza understood que había aprendido to read time differently. Clock time measured minutos y hours y days, pero love time measured momentos cuando human hearts opened a cada other, cuando wealth became service, cuando loss become legacy, cuando un wounded millionaire become alguien worthy de una pure child's friendship. El star charm caught la light y threw it back in patterns que danced a través de las walls como promises de todos los milagros aún waiting to unfold, un heartbeat a la vez, un act de kindness después otro, hasta que el whole world become un poco más como el place donde princesas found su true treasure, by dándolo todo away. 5 años habían passed desde esa December morning, cuando Santiago Mendoza first encountered Esperanza Rodríguez en los front steps de Casa Refugio, y el mundo había shifted the ways que ningún financial analyst podía haber predicted. La Fundación Esperanza Mendoza había become un modelo para effective philanthropy, studied en business schools y policy institutes, pero su true success
fue measured en métricas que no appeared en overhead projectors. El número de niños que went to sleep in safe beds, el número de madres que podían afford college tuition, el número de familias que habían moved from survival a stability a genuine prosperity. Ahora, en un crisp autumn evening en la Ciudad de México, Santiago stood before el bathroom mirror, en su penthouse, ajustando la corbata que completaría su formal dinner attire. Tonight fue la 5th anniversary celebration de la fundación, un evento que había sold out el Palacio de Bellas Artes a pesar de ticket prices designed to fund un año completo de programming. Pero what made Santiago's hands tremble slightly mientras worked con silk y silver wasn't nervousness sobre public speaking. Había addressed countless audiences durante sus years como un corporate titan, but anticipation para what esta tarde represented. Sebastián había returned de su primer año en Harvard brimming con ideas sobre social entrepreneurship que blended business efficiency con humanitarian purpose. A los 18, possessed su father's analytical mind pero su mother's compassionate heart, una combinación que made him perfectly suited para inheriting no just wealth, sino responsabilidad for usando it wisely. Tonight, presentaría la newest initiative de la Fundación, un programa que taught financial literacy alongside emotional intelligence, helping children understand que money fue un tool para creating security rather than accumulating status. Sabat, la evening's guest de honor, fue alguien que había never asked for recognition, never sought spotlight, never measured her impact in anything except la quiet satisfaction de seeing others flourish. Esperanza, now 15, había been invited to address loss-gathered philanthropists, foundation board members, y civic leaders sobre her perspective on how charity transformed cuando evolved from obligation a relationship. Santiago la found en la penthouse library, curled in la comfortable reading chair que había become her favorite spot durante los weekend visits, que había evolved en una cherished tradition. Usaba un dress el deep blue de Midnight Skies, su dark hair arranged, con la careful attention que marked special occasions, pero el primary focus fue en el worn paperback en sus hands, una collection de poetry por Octavio Paz que había discovered durante one de sus countless conversations sobre literature que changed perspectives. ¿Nerviosa?, preguntó Santiago, settling en la chair across from her con la easy familiarity de alguien quien había learned to treasure quiet moments con una remarkable young woman que había taught him more sobre living than decades de business experience había provided. Emocionada, correcté de Esperanza, marking her page carefully before closing el libro. He estado pensando sobre what to say a toda esa gente que tiene tanto dinero, pero sometimes seem to have forgotten por qué money exists en el primer lugar. Her observation carried la gentle precision que había always been her hallmark, la ability to identify essential truth sin judgment, to challenge assumptions sin condemnation, to inspire change por invitation rather than accusation. ¿Y qué conclusión has alcanzado?, preguntó Santiago. Esperanza smiled, y en esa expresión Santiago podía see both la 8-year-old, quien había returned su grandfather's watch, porque understood el value de family memories, y la budding adult, que carried wisdom sobre wealth que most millionaires nunca acquired. Creo que rich people a veces olvidan que money es como tierra, dijo. Si solo lo apilas y nunca plantas nada en él, nada hermoso puede crecer. Pero si lo esparces around donde gente lo necesita y lo tiendes cuidadosamente, puede bloom en cosas más valuable que anything you podías comprar. Her metaphor struck Santiago con la force de revelation. Para los primeros 40+ años de su vida, había approached wealth como un gardener obsessed con accumulating soil, gathering, protecting, measuring, pero rarely planting. Esperanza le había taught que abundance came no from hoarding, sino from cultivation, no from accumulation, sino from circulation, no from possession, sino from purpose. El limousine ride a Bellas Artes carried them por Mexico City streets, que sparkled con October evening light. Past neighborhoods donde Foundation's work había taken root, de ways both visible e invisible. Aquí fue una escuela donde after-school programming kept children safe y engaged hasta parents returned from work. Allí fue una clínica donde prenatal care helped ensure healthy babies. Around la esquina stood a community center donde job training programs había graduated 300 adults in stable employment.
Pero la real transformation wasn't recorded in annual reports o impact statements. Lived in stories. La single mother, quien había completed her nursing degree mientras her daughter attended foundation-sponsored childcare. El teenager quien había discovered his talent para music during arts programming y ahora studied composition en el Conservatorio Nacional. La elderly woman, quien había found purpose volunteering como un reading tutor después retirement from una career que había provided income, pero no fulfillment. Bellas Artes buzzed con la energy de gente who understood que their presence represented hope made manifest. 5 años earlier, many de estos same individuals había viewed charity como obligation, writing checks to ease social conscience sin developing personal connection a el trabajo being funded. Pero la Fundación Esperanza Mendoza había pioneered un different approach, uno que emphasized relationship over transaction, partnership over patronage, sustainable change over temporary relief. Santiago took his seat in el front row, watching mientras Sebastián moved por la gathering crowd con natural ease. His conversations con philanthropic veterans showing la depth de understanding que came from hands-on experience rather than theoretical study. A los 18, Sebastián podía discutir la intersection de poverty y education, con insights que impressed social workers, analyze la economics de affordable housing con sophistication que engaged urban planners, y speak sobre el psychological impact de mentorship con empathy que moved hardened business people a tears. Pero cuando las lights dimmed y Esperanza walked onto el stage, el assembled audience fell silent con algo deeper than mere attention. Se moved con quiet confidence, her presence somehow filling el vast space, a pesar de su modest physical stature, y cuando began to speak, her voice carried la authority que comes only from authentic experience. Hace 5 años, began Esperanza, sus words reaching las furthest balconies con perfect clarity, conocí a un hombre quien tenía everything money podía comprar, pero nada que money no podía take away. Vivía surrounded por beautiful things, pero estaba muriendo por dentro porque había forgotten la most important truth sobre wealth. Es meaningless unless is shared. Pausó, her gaze finding Santiago en el front row, y her smile carried all la warmth de su shared journey from stranger a friend a family. Esta noche quiero contarles sobre milagros. No el tipo que happen en fairy tales, sino el tipo que happen cuando gente con recursos decide invertir en gente en lugar de solo portfolios. Cuando adultos recuerdan lo que niños know instinctively, que happiness multiplies cuando es divided, que security increases cuando es extended a others, que love grows strongest cuando es planted en el neediest soil. Para 20 minutos, Esperanza wove stories que transformed statistics in humanity, changed abstract concepts in concrete reality, converted policy discussions in moral imperatives, spoke de classmates quien habían discovered lifelong passions por foundation programming, de neighbors cuyas small businesses había thrived con microfinancing support, de families cuyas lives habían stabilized cuando basic needs fueron met con dignity rather than charity. Pero her final words addressed la spiritual dimension que separated la Fundación Esperanza Mendoza from conventional philanthropic organizations. Jesús dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar al reino de los cielos. Creo que quiso decir que wealth puede become un burden que weighs down el soul unless es transformed en wings que lift other people up. Cuando money becomes un tool para love en lugar de un substitute para love, cuando prosperity es shared en lugar de hoarded, cuando abundance es seen como responsibility en lugar de reward, that's cuando milagros start happening. El standing ovation que followed parecía less como applause y more como prayer, un collective acknowledgement que habían witnessed algo precious, wisdom disguised como simplicity, truth delivered con such grace que felt like gift rather than challenge. Later, mientras la evening wound down y guests mingled over champagne y conversation, Santiago se encontró standing at Bellas Artes' famous windows, looking out over una ciudad que sparkled con 10 million individual dreams. Beside him, Sebastián y Esperanza discussed plans para expanding la Foundation's work internationally, su conversation mostrando la easy partnership que había developed entre el teenager, quien había inherited privilege, y la young woman quien había inherited wisdom. Papá,
dijo Sebastián, catching Santiago's attention. Esperanza tiene una idea sobre algo que deberíamos discutir con el board next month. Full scholarships para foundation kids que want to attend business school, explicó Esperanza, pero con un twist. En lugar de traditional internships, pasarían summers trabajando en communities como la donde grew up, learning how business principles can serve social justice en lugar de just generating profit. La idea struck Santiago como brilliant en su simplicity, using established educational systems to create una new generation de leaders quien understood que success sin service fue ultimately failure, que wealth sin wisdom fue ultimately poverty, que profit sin purpose fue ultimately pointless. La Fundación Esperanza Mendoza School de Ethical Entrepreneurship, mused Santiago, me gusta, pero más than liking la idea, marveled at what esa conversation represented. Una década ago, sus thoughts sobre legacy habían centered in preserving wealth para future generations. Ahora, thanks a una remarkable child, quien había grown en una even more remarkable young woman, understood que las most important inheritances no fueron financial, sino philosophical. No what you left behind, sino what you helped begin. Afuera, Bellas Artes Ventanas, Mexico City, continued su relentless pursuit de más money, más status, más the everything except meaning. Pero inside these walls, surrounded por gente quien había learned to measure abundance differently, Santiago Anderson se sintió richer than any portfolio could ever make him, y en el reflection que showed his aging face superimposed over las city lights, saw no just himself, sino el ghost de Esperanza's approving smile, la promise de Sebastián's continued growth, y el miracle de Esperanza's unwavering faith en la possibility que wealth, cuando planted in love's soil, podía bloom in justice. El grandfather's watch in su pocket ticked steadily, su rhythm joined now por la tiny star charm que caught light, y threw it back in patterns de infinite possibility. Love planted becomes love growing, su inscription reminded him, y Santiago sabía que las best investments fueron las que multiplied beyond calculation, grew beyond projection, y yielded returns que podían be measured only en las transformed lives de gente quien habían been given reason to hope again. 10 años habían passed desde Santiago Mendoza first climbed esos weathered steps a Casa Refugio, y time había wrought changes que ningún business plan podía haber projected. La fundación que había begun como one man's attempt to honor su late wife's compassion había evolved en algo larger than institutional philanthropy, había become a movement que challenged fundamental assumptions sobre wealth, purpose y what constituted una vida bien vivida. En esta particular September morning, mientras autumn painted Chapultepec en shades de gold y crimson, Santiago sat en el penthouse library que había become la unofficial think tank de la fundación, surrounded por letters from around el world. Había messages from families in Detroit whose neighborhoods habían been revitalized por foundation-funded urban agriculture programs. Había photographs from children in rural Oaxaca, whose one-room schoolhouse había been transformed en un technology center que connected them to educational opportunities previously available only to their urban counterparts. Pero la letter que drew Santiago's particular attention came from una unexpected source, Harvard Business School, donde Sebastian was completing his MBA con un focus en social entrepreneurship. El dean había written to request permission to develop una case study around la Fundación Esperanza Mendoza, analyzing how había achieved sustained impact donde traditional philanthropic approaches había failed. ¿Quieren entender el secret sauce?, había explained Sebastián durante their weekly video call. ¿Cómo mantenemos relationships en lugar de just escribir checks? ¿Cómo medimos success en ways que matter en lugar de just en ways that are easy to quantify? La pregunta made Santiago smile, porque knew la answer pero doubted podía be taught in academic settings. La Foundation's effectiveness came no from revolutionary methodology, sino from revolutionary mindset. El understanding que poverty fue fundamentally sobre relationship breakdown rather than resource scarcity, que sustainable change required dignity rather than charity, que healing happened por connection rather than transaction. Esperanza, now 20, había become la Foundation's unofficial ambassador a esa truth. Her college years at UNAM habían been spent studying social work y philosophy,
pero her real education había taken place in las communities donde Foundation programs operated. Possessed rare combination de analytical ability y emotional intelligence, capable de crafting policy que addressed systemic issues mientras never losing sight de individual human needs. Today's Mail había brought news que filled Santiago con quiet pride. Esperanza había been selected como la youngest recipient ever de la prestigious Premio Nacional de Ciencias y Artes, recognition que came con significant financial support para her innovative work, developing what she called wealth therapy, programs que helped affluent individuals overcome el spiritual poverty que often accompanied material abundance. Her methods fueron unconventional por traditional therapeutic standards, pero remarkably effective en practical application. Trabajó con millionaire clients no through office consultations, sino through structured volunteer experiences in communities donde genuine need met genuine generosity. Her approach treated isolation como symptom rather than choice, depression como spiritual crisis rather than chemical imbalance, y meaninglessness como invitation to discover purpose rather than personal failure. Rich people son often las poorest people de all, había explained Esperanza durante una recent interview que había appeared en Proceso. Tienen everything money can provide, pero nada que money can't take away. Real wealth comes from relationships que can't be purchased, purpose que can't be inherited, y love que multiplies cuando es shared rather than hoarded. Her words había sparked national conversation sobre los hidden costs de extreme wealth, el psychological toll de economic inequality, y la possibility que addressing spiritual poverty entre los affluent might be essential to solving material poverty entre los disadvantaged. Wealthy families from across el country fueron now requesting Esperanza's services, seeking healing para males que no amount de luxury podía cure. Santiago understood su desesperación porque había lived it himself. El penthouse que había once felt como una beautiful prison now served como testimony a transformation possible cuando abundance found su proper purpose. Los rooms buzzed con activity. Foundation staff members coordinating programs, college students researching policy proposals, children from neighborhood programs attending weekend enrichment classes. Donde silence once reigned, laughter now echoed poor halls que había remembered cómo celebrate life. Pero la most profound change fue invisible a casual observation. Santiago había learned to read time differently, to measure days no por profit margins, sino por momentos cuando human hearts opened a cada other. Su grandfather's pocket watch still kept perfect chronological time, pero el star charm que hung beside it reminded him que love operated in different schedules, growing slowly, spreading quietly, blooming unexpectedly and miracles que ningún financial advisor podía haber projected. Esta tarde would bring la Foundation's annual board meeting, donde members would review el past year's achievements y plan strategies para continued expansion. Los números fueron impressive por any standard. 2,000 children served por direct programming, 47 communities involved in sustainable development partnerships, 326 adults transitioned from poverty, a stable self-sufficiency por job training y microfinancing initiatives. Pero Santiago knew esas statistics told only part de la story. El real measure de success lived in details too small para annual reports. El former gang member quien había discovered talent para mentoring younger children at risk. La single mother quien había started una catering business que now employed 6 de sus neighbors. El elderly man quien había found purpose tutoring immigrants learning Spanish. La teenager quien había avoided dropping out de school porque Foundation programming provided safe space para struggling con questions sobre identity y belonging. Mientras evening approached y board members gathered in el penthouse conference room, Santiago felt Esperanza's presence as clearly como si había taken her customary seat at el table's head. Her photographs smiled down from walls surrounded por children's artwork, Foundation mission statements, maps showing el geographic spread de programs que había begun con her simple desire to help kids in Iztapalapa have safer places to grow up. Hace 10 años, began Santiago su opening remarks a assembled colleagues, esta fundación started como one man's attempt to transform grief and purpose. Tonight, quiero hablar sobre what we've learned sobre the difference entre charity y justice,
entre helping y healing, entre giving y receiving. Pausó looking around el table at faces que represented diverse expertise united por shared commitment. Había social workers y business executives, former program participants y long-time philanthropic leaders, young idealists y experienced pragmatists, quien había learned to balance hope con realism. La Fundación Esperanza Mendoza succeeded porque fue founded en un principle que financial analysis no podía predict, que las people we thought we were ayudando were actually ayudando us, que what we imagined fue charity fue actually exchange, que cuando abundance finds su proper purpose, everybody involved becomes wealthier in ways que matter most. Sebastián, now halfway por su MBA program, pero completely committed to continuing la Foundation's work after graduation, presented la evening centerpiece, yon comprehensive plan para expanding their model internationally, beginning con pilot programs in communities across 3 continents, donde local leaders había requested partnership rather than assistance. No estamos exporting soluciones americanas, explained Sebastián, su presentation showing maps y photographs y testimonials from potential partners. Estamos ofreciendo support para locally developed answers a locally identified problems. Nuestro role isn't to fix other people's communities, sino to provide resources que help communities fix themselves. La distinction fue crucial a everything la Fundación había learned sobre sustainable change. Effective philanthropy required humility, el recognition que outsiders, regardless the good intentions or financial resources, podía never understand local situations as clearly como gente quien lived them daily. True partnership meant offering tools rather than solutions, support rather than salvation, relationships rather than rescue. Mientras la meeting progressed por budget approvals y program evaluations, Santiago found his attention drifting toward las windows, donde Mexico City sparkled en su endless grid de ambition. Somewhere out there, in apartments y offices y schools throughout la metropolitan area, Foundation programs fueron quietly changing lives in ways que wouldn't make headlines, pero would echo por generations. Había la 6-year-old learning violin por after-school programming, quien might discover lifelong passion para music. Había la 16-year-old participating in financial literacy workshops, quien might become la primera in her family to attend university. Había la 26-year-old completing culinary arts training, quien might open un restaurante, que employed dozens de neighbors, mientras serving food, que nourished both bodies y community bonds. Pero beyond specific individuals y particular success stories, lay algo más profound. El growing recognition que extreme inequality fue unsustainable no just economically, sino spiritually, que society's health required balance entre abundance y accessibility, que true security came only cuando everyone tenía enough rather than cuando some people tenían everything. La Foundation's work represented más que charity. Fue social healing, community restoration, una practical demonstration que wealth, cuando invested in relationships rather than just assets, podía yield returns que enriched everyone involved. Mientras el formal meeting concluded, y conversation moved to las informal networking que often produced las most innovative collaborations, Esperanza approached Santiago con expresión que mixed excitement con nervous anticipation. Tengo algo que decirte, dijo, su voz carrying echoes de la 8-year-old, quien había 11 returned su grandfather's watch porque understood el value de family memories. Algo que will change everything, pero en una good way. Santiago felt his heart skip, recognizing el tone que marked Esperanza's most important announcements. Estoy embarazada, dijo simply. 3 meses. El padre es David. Lo recuerdas from el college mentoring program. Y planeamos casarnos next spring. Queremos que tú y Sebastián estén there, of course. Como family. Las palabras hit Santiago con joy tan pure que felt physical. Esperanza's pregnancy meant más que new life joining their extended family. Meant que los values habían worked to cultivate would continue in another generation, que las lessons learned por their shared journey would be passed down a children quien would inherit no just resources, sino responsibility para using them wisely. Family, repeated Santiago, tasting la palabra como algo precious había lost forever. Sí, absolutely, sí. Looking around el penthouse que buzzed con purposeful activity, surrounded por gente united por shared commitment, a justice rather than mere charity,
Santiago Mendoza understood que había learned to measure wealth in the only currency that truly mattered. Love planted becomes love growing, multiplying beyond calculation, spreading beyond borders, blooming and future, donde every child would have reason to hope. El grandfather's watch ticked steadily in su pocket, marking momentos que felt increasingly precious mientras passed, mientras el tiny star charm caught light y threw it back in patterns the infinite possibility, reminding him que some investments paid dividends across generations, some profits no podían be calculated in numbers, y some forms de abundance podían only be measured por el número de lives que había been transformed para el better. Afuera a sus windows, 10 million dreams pursued 10 million different definitions de success, pero inside this room, surrounded por family both biological y chosen, Santiago knew que true prosperity came no from accumulating wealth, sino from learning to share it wisely, no from building walls around abundance, sino from opening doors que helped abundance flow a everyone who needed it most. ¿Y tú? ¿Has conocido alguna vez a alguien pequeño que cambió tu vida de manera inmensa? ¿Alguien cuya sabiduría inocente te ayudó a ver más allá de las cosas que pensabas que importaban para descubrir lo que realmente sí importa? Tal vez fue un niño que hizo preguntas incómodas, o un extraño que mostró bondad cuando menos lo esperabas, o alguien cuya fe simple te recordó posibilidades que habías olvidado en la complejidad de la vida adulta. Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Si este viaje desde riqueza vacía hasta propósito abundante tocó algo en tu corazón, deja un like para recordarle al algoritmo que historias sobre conexión humana importan más que historias sobre acumulación. Suscríbete para recibir más cuentos de transformación que prueban que el cambio es posible cuando abrimos nuestros corazones a maestros inesperados. Porque a veces las cosas más caras que poseemos no valen nada comparado con los regalos invaluables que recibimos cuando aprendemos a ver a través de ojos de niños, cuando recordamos que el amor es la única inversión garantizada para multiplicarse, que la sabiduría a menudo usa ropa gastada y habla con voces silenciosas, y que las herencias más importantes no pueden escribirse en testamentos, sino que deben vivirse para llegar a ser un momento de conexión genuina a la vez. La persona más rica en cualquier cuarto no es la que tiene más dinero, sino la que tiene más amor para dar. Y a veces, si somos muy afortunados y muy valientes, un niño aparece en nuestras vidas para recordarnos esa verdad antes de que sea demasiado tarde para construir algo hermoso de la riqueza que se nos ha dado.